repito, su mercancía está expuesta desde que sale de la planta hasta todo el trayecto final para ese cliente final. ¿Todos me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Profe, entonces el seguro cubriría toda la mercancía que se dañe. Claro, tú la aseguras al 150%. Pero entonces debe ser muy costoso. No, dependiendo de las tarifas que tengan las distintas aseguradoras, ¿sí? Todas manejan unas tarifas diferentes. Además, mira, tú tienes ahí ¿cómo te digo? Tú tienes la manera de seleccionar o elegir qué póliza quieres. Si tú eres una empresa que tiene exportaciones, hablemos solo de exportaciones muy esporádicas, digamos que tú exportas melisa cada 3 o cada 4 meses, y ya no coja una póliza global, no coja una póliza anual, porque es que esas pólizas anuales o pólizas globales le indican a usted si usted tiene un porcentaje de exportaciones o un volumen de exportaciones muy alto. ¿Cierto? Usted exporta mensual 5 exportaciones, 6 exportaciones, entonces de una vez con un seguro anual. Profe, Pero si usted qué me pena. dice, ¿sí? Yo no sé si es solamente a mí, pero Profe, qué pena, se les escucha uno todavía entrecortado. sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, miren, sigamos tratando de mantener la clase y llevarla a cabo. La clase está quedando grabada. E igual, al final, yo les mando un audio con la explicación de los elementos restantes que faltaban. Traten de coger lo que más se pueda, ¿cierto? Pero vamos a hacer eso para que no digamos como cuestionándonos, escuchan o no escuchan, y no nos quedemos limitados por eso. ¿Les parece? ¿Sí escucharon eso? Profe, no se lo entendió. Profe, no se te entendió nada. Se le entiende, pues uno tiene que poner mucha atención para señora. entenderle, esforzarse mucho. Yo sí lo entendí. Muy bien. ¿Puedo escribir por acá lo que les acabé de decir? ¿Qué, profe? No se le entiende nada. Muy bien, muchachos, por favor, lean lo que escribimos acá. Ah, sí, profe. Levanten la mano los que ya leyeron lo que escribí en el chat.
Perfecto. Entonces continúo con el tema de los seguros. ¿Dudas o inquietudes sobre este elemento? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién? Entonces, Melissa. yo, Melissa, sí. Como usted decía que Dime. entonces ellos tienen unas tarifas, entonces las tarifas de ellos son según el tipo de mercancía para que ellos también no les vaya a salir muy costoso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si Sí, se daña mucha mercancía y eso, pues genera un costo muy alto. claro, Entonces no pierden. Melissa. Claro, mira, el seguro viene en base a tus necesidades y a la clase de producto que tú estás manejando. El tipo de producto, el destino, el volumen de las exportaciones que tú manejas. Todo eso hace parte de la escogencia de ese seguro o el tipo de seguro que usted va a elegir. ¿Sí me escuchaste, Melissa? Profe, sí. Bueno, vamos a continuar con el tema entonces del transporte, pero este pues realmente es sencillo. El transporte es el transporte internacional, recordando que en nuestra exportación nosotros manejamos dos transportes y es el transporte nacional terrestre y el transporte internacional, que es el transporte principal de la carga. Para nuestro proyecto, para nuestro trabajo en noviembre, nuestro transporte principal, ¿cuál va a ser? Marítimo. Marítimo, Melissa, muy bien. Entonces, por eso es que acá nos hablan del tema del transporte internacional, porque a nosotros nos van a cobrar una tarifa sobre ese transporte internacional. Aquí nos muestran los diferentes modos de transporte que tenemos, pero ya sabemos que nosotros vamos a desarrollar es un transporte internacional marítimo. Ese transporte internacional marítimo no lo da el agente de carga internacional. ¿Recuerda cuando entonces hablamos de que ustedes van a contratar un agente de carga internacional para que les dé las tarifas de fletes internacionales y les consiga el transporte internacional? ¿Todos me han podido escuchar hasta ahí? Sí, Sí, profe, sí, se le ha señora. entendido Muy bien. Sí, bien. profe. Ah, bueno. Si nos calmamos, yo creo que todo funciona. Si nos desesperamos, créanme que eso inmediatamente puede interferir en estos sistemas. Continuemos. El agente de carga internacional les va a dar a ustedes las tarifas que usted necesita desde el origen hasta el destino final. Recordando que nuestro incontrol, el que vamos a trabajar en nuestro proyecto. DDP. DDP, muy bien, Natalia. Entonces, dependiendo ya de ese DDP, como yo soy la encargada, como yo y ustedes van a ser los exportadores de ese producto, a ustedes les van a mandar las tarifas de los fletes desde el origen Medellín hasta Puerto Marítimo en destino, dependiendo del país que usted haya escogido y obviamente el puerto a donde va a llegar. Como vamos a trabajar DDP, entonces le estarían dando un flete internacional enmarcado con todos los costos a los que usted va a incurrir hasta el puerto de destino. Esto es lo que hace el agente de carga internacional, darle todas las tarifas,
todas esas fechas de zarpe, el nombre de las motonaves, para que usted pueda elegir la fecha en que va a salir su mercancía de exportación y para que usted se rija a las diferentes tarifas que tiene esa agencia de carga con las diferentes líneas navieras en el momento en que usted decide enviar esa mercancía. Por eso entonces hablamos de un costo de transporte internacional que lo trabajamos en todos los términos de negociación internacional y obviamente lo vamos a manejar en matriz costos de exportación. Todos conmigo. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Continuamos, muchachos, con el manipuleo del desembarque. Chicos, esto es ya el destino. Hace referencia a la actividad de tomar la carga del medio de transporte internacional para dejarla ya en el muelle correspondiente. Cargar el producto, cargar el vehículo en el lugar de desembarque, si tuvimos que utilizar un depósito para de toda la mano de obra. Ese manipuleo de desembarque, muchachos, es lo mismo que la operación de manipuleo de origen, solo que ya va a ser cuando tu mercancía llegue al puerto de destino final. Es decir, los mismos costos, pero ya en destino, no en origen. O sea que toda esa operación que nosotros hacemos acá cuando la mercancía llega al puerto de Buenaventura, al puerto de Santa Marta, a Barranquilla, a Cartagena, cuando nos manipulan esa carga, cuando hay toda esa parte de maniobra, es la famosa llamada operación de carga y descargue de los contenedores, o la famosa operación de carga y descargue de la mercancía a granel, o la operación de carga contenerizada, ¿sí? Todo lo mismo es lo que se hace con el manipuleo de la carga en el puerto de destino. Natalia, ¿cómo se escuchó? ¿Cómo lo escuchaste tú? Natalia, ¿estás por ahí? Profe, si me está hablando a mí, no le entendí muy bien lo que me acaba de decir. Pero escuchaste, o fue que no se entendió. No entendí muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a repetir esa parte. Tenemos el manipuleo del desembarque. Y en el manipuleo del desembarque, yo decía a ti y a todos los compañeros que hace referencia a cuando entonces a mí ya me descargan la mercancía en el puerto de destino. Y cuando a mí me descargan la mercancía en el puerto de destino, me hacen la misma operación que me hacen acá en origen. Cuando la mercancía llega a los puertos de origen, en este caso de exportación que estamos hablando, Santa Marta, Barranquilla, repito, sea el puerto que se haya concebido para la exportación, pues cuando llega a destino me le hacen ese mismo manipuleo. La carga se descarga, le hacen la operación de revisión, de nacionalización, de mirar todo lo que sucedió con esa carga, de correrla para acá, de para allá, de meterla a un depósito específico, si hay lugar a eso.
De eso se trata el manipuleo en desembarque o del manipuleo desembarque. Es cuando la mercancía ya está en destino. ¿Se escuchó mejor, Nata? Sí, profe, ahora sí te escucho mejor. Bueno, vamos entonces con estos costos del país importador. Exactamente los mismos, muchachos, que vimos anteriormente. Un almacenamiento, un seguro, los documentos de importación, los trámites aduaneros, los agentes que tuve que necesitar allá para que la mercancía se la dejaran al cliente. Todos estos costos de importador van después del CIF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar un DDP. Entonces, todos estos mismos costos que a mí me cobraron acá en origen, me los van a cobrar allá porque yo estoy negociando un DDP. Eso es simple. Usted se empieza a ir con su mercancía bajo un SWORD, bajo un FO, porque vamos a trabajar todo lo que son marítimos. SWORD, FAS, FO, CFR, CIF, y llegamos a un DDP, que es nuestro último incontero, donde le entregamos la mercancía al cliente final. ¿Escucharon esa parte? ¿Escucharon la parte? Muy bien. Esa última parte hace referencia, repito, hace referencia exactamente a los últimos costos que yo genero cuando llego al destino después del CIF. Esos son los costos que se me generan para llegar a un DDP. Estos son los que tenemos que tener en cuenta para llegar a un DDP, que son, repito, los mismos que se generan acá en origen. Muy bien, muchachos. A partir de ahí, se les muestra en el documento como tal toda esa parte de simulación de costos. Y esa simulación de costos es la que yo les dije que no van a trabajar en el trabajo final. Van a trabajar la que yo les voy a enviar y las que les voy a mostrar en este momento o después de que les explique más bien Incoterm, para que adelantemos. La que van a trabajar conmigo es la matriz que voy a enviar, que para nuestro trabajo y para lo que necesitamos en este momento es la que le va a servir realmente de base. ¿Qué necesitábamos entender? Todos estos otros elementos o todos estos elementos que hacen parte de un posible simulador de costos cuando usted ya tenga más cancha, cuando usted ya haya hecho muchas exportaciones realmente, pero algunos de ellos van dentro de la matriz que nosotros vamos a trabajar. Pero ese simulador realmente hace parte de empresas que ya tienen mucha trayectoria. Por eso es que no lo vamos a manejar. Van a empezar conmigo con uno que es básico, sencillo y que de igual manera le va a mostrar a usted todos los costos posibles en los que va a incurrir en esa exportación. ¿Me escucharon, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Yo les dije que de esta matriz de costos
El último elemento, el que dejaba para el final, era los llamados Inconter. Que esos los iba a dejar de último. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a trabajar en este momento la parte de los Inconter. Y vamos a mirar algo con los Inconter que les voy a presentar en este momento. Permítanme, muchachos, que me está cargando. Permítame, que está lento, entonces permítame. Muy bien, ahora sí. Vamos a mirar ya lo que presentar. Inconter. Me dicen cuando puedan ver la presentación. Están, ya pueden ver una presentación que dice Inconter 2020. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a recordar. Recuerden que nuestros Inconter son los que le definen al comprador y al vendedor de dónde a dónde va su responsabilidad y cuáles son sus costos. Recuerde que la Cámara de Comercio Internacional es la avalada en realizar, definir, estructurar y colocar la normativa en cada uno de los Inconter para el comercio internacional. ¿Todos me escucharon esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Recordemos también que los Inconter se actualizan cada 10 años. Por eso tenemos en este año los llamados Inconter 2020. Anterior estaban los Inconter 2010, que ya no hacen parte del comercio internacional aplicado en este momento, sino Inconter 2020. Estos son unas reglas básicas de dónde a dónde yo llego con mi responsabilidad, con la mercancía. ¿Sí? Estas son las reglas de normatividad de los costos de la mercancía. Entonces, vamos a pasar un poco esto, que es como la revisión de los Inconter
anteriores, 2010, 2010, y esos pues ya realmente no nos incumben. Vamos a hablar de Inconter 2020, que se presentan en varios grupos, ¿sí? En distintos grupos. Tenemos el SWORD, que todavía sigue vigente. Tenemos el FCA, que sigue vigente. Tenemos el CPT, repito, sigue vigente. El CIT con P, el DAP con P, DPU, que es un nuevo término, ¿sí? Que se da en los Inconter 2020. El DDP, y tenemos las reglas de transporte para el FAS, FO, CFR y CIF. Muy bien. Estos Inconter que aún siguen vigentes dentro de toda esta carrera de comercio internacional. Estos fueron los avalados y los que siguen aplicándose en los Inconter 2020 en comercio internacional. Todos los están viendo. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Yo les decía a ustedes que vamos a trabajar el DDP porque, si usted se da cuenta, es el término de negociación por el cual usted pasa por todos los anteriores. Entonces, trabajando un DDP, pues entonces vamos a pasar por un SWORD, vamos a pasar por un FAS, vamos a pasar por un FO, vamos a pasar por un CFR, vamos a pasar por un CIF, vamos a pasar por un DAP y un DPU. Yasmín, ¿y el CPT y el CIF? Pasaría por ellos también cuando pasa por CFR y por CIF. Porque CFR y CIF pues son netamente marítimos, pero los otros dos pueden ser también marítimos dependiendo si usted está negociando un transporte pagado hasta y si usted está negociando un lugar convenido hasta. Es decir, muy sencillo, si usted maneja el CFR y el CIF, que son marítimos, maneja un CIF y un CPT que puede trabajarlos en marítimo y en aéreo. ¿Por qué le digo que el DDP ya estaría pasando por SWORD, FAS, FO, CFR y CIF? Porque acuérdese que la exportación va a ser marítima. Entonces, los términos por los que vamos a pasar van a ser netamente marítimos. ¿Me comprendieron el contexto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dar pues como una leve leída textual a los Inconter, lo que yo ya les había explicado. Reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional determinan el alcance de un contrato de compra y venta, que es lo mismo cuando les digo de dónde a dónde van las responsabilidades y costos del comprador y el vendedor. ¿Quién es el responsable de ejecutar cada una de esas etapas desde origen hasta destino? Las obligaciones, los riesgos y los costos, tal cual vengo insistiendo en lo mismo. Este documento se los voy a pasar para que lo tengan en sus archivos y pues se puedan remitir en el momento en que estén desarrollando sus actividades o los talleres que empecemos a trabajar. Estas son las demás reglas, ¿sí?
no son en sí las mismas de un contrato de compra y venta. No hay especificaciones sobre la mercancía vendida, lugar o método del pago. Aquí le están diciendo las limitaciones que hay en los Incoterm, para que lo tenga muy claro. Muchas veces tenemos como esa dificultad de entender y decimos, bueno, entonces el Incoterm me dice a mí cuál va a ser el medio de pago. Entonces el Incoterm me dice a mí la divisa de pago. Entonces si yo no pago, como el Incoterm me dice la sanción que hay. No, cuidadito con eso. El Incoterm solo le va a decir a usted responsabilidades, obligaciones y costos del vendedor y del comprador para una mercancía de exportación e importación. El Incoterm no es el encargado de poner imposición de aranceles, de poner sanciones, de decir si hay una barrera técnica o una barrera no arancelaria. No, el Incoterm no se encarga de eso. ¿Todos me escucharon bien esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Todo esto textual lo leen, lo verifican ustedes, ¿cierto? Se contextualizan, porque es más un trabajo de ustedes de cultura general, de adentrarse y de profundizar en todo el tema. Yo les voy a explicar lo que realmente necesitamos en el momento, nuestra base, pero todo este tema de cultura general, usted lo lee y se apropia de ellos. Muy bien, vamos a empezar con nuestros Incoterm. Y vamos a empezar con el famoso Eastward. El famoso Eastward es mercancía puesta en mi fábrica. ¿Sí? Y cuando hablo de que esa mercancía es puesta en fábrica, es que el comprador simplemente recoge la mercancía. Yo soy el encargado de producir, empacar y embalar la mercancía. Hasta ahí llegan mis responsabilidades y mis costos y mis riesgos. Mire que tal cual le estoy explicando, tal cual lo muestra la diapositiva. ¿Todos están viendo la diapositiva de Eastward? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el Eastward es, digamos, uno de los Incoterm más sencillos para el exportador, porque sería fácil. Yo produzco, yo empaco y yo embalo. Hasta ahí llegan mis obligaciones, mis responsabilidades como tal. Hasta ahí llegaría mi determinación en todo ese contrato de compra y venta internacional. Hasta ahí el vendedor cumple con esa obligación de entregar esa mercancía. Y el comprador ejerce toda su responsabilidad de venir, recogerla, contratar el agente de aduana, agente de carga internacional, etcétera, etcétera, todos esos operadores que van a entrar si yo negocio un Eastward. Todos van conmigo en la parte teórica de Eastward. Sí, profe. Muy bien. Profe. Y vamos a continuar, no con este grupo, vamos a continuar con el grupo F. Vamos, yo los doy en orden, ¿sí? Yo los doy en orden como exportador. Y así la cogemos más fácil. Entonces usted ya tiene su Eastward. Entonces empiece a irse, como digo yo.
empiece a irse con su mercancía. El grupo de los F es sin pago de transporte internacional. Ojo, esto aquí es sin pago de transporte internacional. Y ese grupo de los F, muchachos, son FCA, FAS y FO. El FAS es multimodal, o sea que usted lo puede utilizar para cualquier modo de transporte, aéreo, terrestre, marítimo, según su negociación, según lo que usted ejerza con el cliente, según lo que usted necesite, entonces puede utilizar ese término. Y tiene un FAS y un FO, que esos dos sí son netamente marítimos. Dese cuenta que las imágenes son, repito, muy ilustrativas. ¿Qué le está diciendo el FAS? Cristian, ¿qué nos dice el FAS? ¿Hasta dónde llega tu mercancía? Según lo que veo, hasta pues que la llevas al puerto, pero no lo carga. Muy bien. Entonces el FAS es que yo entrego la mercancía acá en el puerto de Buenaventura, Cristian, Natalia y todos los demás, pero al lado. Yo la dejo al ladito del buque. Hasta ahí llegan mis costos y mis riesgos. Y a partir de ahí el cliente la coge o el transporte la coge, como lo miremos pues desde un criterio ya muy técnico, la embarca y se la lleva. Pero entonces ahí la mercancía es al lado del buque, no dentro del buque. Y está el famoso FOB, que es entonces ya sí la entrega del contenedor sobre el buque. Y también es aquí en puerto de origen, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena. Repito, entonces, FAS y FO son marítimos. Inconter marítimos. El FAS va hasta el lado del buque y el FO hasta dentro del buque. El FCA, como tal, es un Inconter multimodal. Se puede utilizar para cualquier modo de transporte, dependiendo entonces de las necesidades que tenga y del contrato que tenga el exportador. El FCA es entonces entrega al transporte internacional. ¿Se da cuenta? En la imagen le muestra cómo su mercancía la entregan al transporte, ¿cierto? Esa imagen le está diciendo cómo entrega usted la mercancía al transporte internacional principal. ¿Qué pasa? Que usted la entrega al transporte internacional, pero usted no paga ese costo. Porque acuérdese que los F son sin pago de transporte internacional. Pero el FCA, usted le entrega la carga al transporte principal, pero no la paga. Para que eso nos quede ahí claro. Tenemos el CFR y el CIF, que estos sí son con pago de transporte internacional. Y si usted se da cuenta, en la primera parte le muestran el CFR y el CIF marítimo. Y abajo le muestran el CFE, el CPT y el CIF porque son multimodales. Y vamos a entender la diferencia. Todos están viendo la imagen.
Mire que la imagen de arriba nos muestra cómo solo el CFR y el CIF son marítimos y cómo el uno paga seguro y cómo el otro no paga seguro. Recuerde que entonces el CFR es costo y flete. Y repito, empiece a irse. Cuando usted negocia un CFR, es entonces la realización de la producción, el empaque y el embalaje, transporte nacional terrestre, seguro nacional terrestre, gastos de operación de aduana, cargue del contenedor y un transporte internacional. Ese sería mi CFR. Profe, ¿me repite esos pasos, por favor? ¿Quién me habló? Luciana. Sí, señora. Sí, Luciana, mira, yo estaba diciendo que el CFR es igual cuando, repito, empiece a irse con cada uno de ellos. Entonces, usted empieza con un esword. Y los que quieran entonces pueden tomar nota de lo que llevamos en este momento hasta acá. Y lo voy a decir despacio. Empiezas con un esword, que es la producción de la mercancía, más empaque y embalaje. Ese sería su esword. Repito, empiece a irse. Entonces a eso le va a sumar transporte nacional, seguro nacional, gastos de aduana y hasta ahí estaríamos hablando de un FAS. Se los estoy dando primero todos marítimos. Cuando llega ese FAS, que es al lado del buque, con solamente costos de aduana, entonces tiene que subir el contenedor al buque. O sea que ahí, Luciana, hay un cargue de mercancía. Ese cargue de mercancía me da para un FO. Luciana y los demás, ¿han podido escuchar bien y han escrito lo que les dije hasta acá? Sí, señora. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos en FO, porque ya hubo un cargue de mercancía. O cargue del contenedor al buque. Como lo quiera llamar, es exactamente igual. Muy bien. Ahí vamos en FO. Todavía acá en origen. Repito, Puerto de Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, o los de Urabá si ya se quiere ir por Urabá. Cuando ya tengo ese FO, entonces monté la carga y la carga ya tiene que salir. O sea que ahí voy a empezar con mi transporte internacional. Y cuando ya le agrego ese transporte internacional, lo colocas y le pones que llegas a un CFR. Luciana, ¿lo estás haciendo? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás van conmigo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. En CFR solo hay transporte internacional. Yo ahí no negocié el seguro internacional. ¿Cuándo entonces entra el seguro internacional? Cuando de CFR paso a CIF con F. ¿Y qué pasa con CIF con F? Que entonces ahí sí negocié el seguro internacional. Entonces, Luciana, a CFR le sumas seguro internacional y eso te da el CIF, que es costo, flete y seguro internacional. Luciana, ¿la cogiste y vas conmigo en las anotaciones? Sí, señora, gracias. Muy bien. Espero que como hizo Luciana el ejercicio, pues todos los vayan haciendo. Y así les queda mucho más fácil poder entender cada uno
de los pasos que se da para llegar a cada uno de los términos. Muy bien, eso lo hicimos con marítimo. Exactamente lo mismo pasa con un CPT o un SIF. ¿Qué es lo que pasa con CPT o con SIF? Que primero, o la diferencia que tienen con el CFR y el SIF, es que usted lo puede utilizar para cualquier tipo de transporte y que la negociación es en un lugar convenido. Mientras que en CFR y en SIF, usted sabe que ya negoció en puerto de destino sin descargue, sin descargue de la mercancía. En cambio, acá en CPT y en SIF, que es multimodal, o que son los dos Incoterm multimodal, usted negoció en un lugar convenido en destino como tal. Y si ya hay un lugar convenido como tal, entonces no es que sea necesariamente puerto o aeropuerto o frontera. ¿Lugar convenido cuál es? Ah, no, las bodegas de Magnum en Costa Rica. ¿Lugar convenido cuál es? Ah, no, la casa del señor de cliente de Costa Rica, porque a la empresa no le pudo llegar. Me hice entender con CPT y con SIF multimodales. Sí, profe. Perfecto. Continúo. Entonces, y aquí nos hacen pues como todo lo que yo ya le expliqué, pero de manera pues más técnica. En los grupos F y C, el riesgo se transmite en el ámbito que corresponde al vendedor en el transporte principal, lo que yo ya le había explicado. De modo que el vendedor habrá cumplido con su obligación de entregar la mercancía, tanto si ésta llega realmente a su destino como si no la hace. El vendedor es el encargado ahí de todo. Las reglas F y C difieren en sí si es el vendedor o el comprador quien contrata o dispone el transporte de la mercancía hasta el lugar o puerto de entrega. En los F, el comprador es quien se ocupa de disponer el transporte, a menos que las partes acuerden de otro modo. Miren que fue muy clara con eso. ¿Sí? Los F, el comprador es quien se encarga de hacer ese transporte, de contratar ese transporte. Pero si usted tiene ya una negociación con su cliente y llega a un acuerdo, y se puede hacer de otro modo. Porque acuérdese que los Incoterm son negociables. Usted puede negociar cualquier tipo de elemento que se dé dentro de un Incoterm. Y tenemos en las reglas de los C o en el grupo de los C, dado que el vendedor en cualquiera de las reglas C contrata el transporte de la mercancía más allá de la entrega, las partes necesitan saber cuál es el destino hasta donde se dispone el transporte. Y ese es el lugar que deberá indicar junto a la regla Incoterm. Por ejemplo, si Puerto de Manzanillo o si la ciudad interior de Toluca. Cualquiera que sea dicho destino designado, ese lugar se convierte en el lugar de entrega. Básicamente, ¿qué carreta le echaron ahí? El SIF con F es el puerto y el SIF con P, como se lo indiqué, es un lugar convenido, para que no se me enrede con eso. Muy bien. Muy bien, estos son lo que yo ya le vengo hablando. Usted vuelve y me lo lee. Estas son las estructuras de comparaciones, pero realmente a nosotros nos incumbe es toda la parte
de cada uno de los términos. Y estoy buscando ya los que nos faltan para completar, que van a ser nuestros D, el grupo de los D. Muy bien. Dice el DA, el lugar de destino designado. Entrega en lugar. Significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador. Cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga, en lugar de destino designado o en el punto acordado. Si se acuerda a tal punto. Bueno, le quise leer toda esa carreta para decirle que el DA es la entrega, ¿sí? Es la entrega de la mercancía como tal en muelle, puerto, aeropuerto. Repito, mercancía puesta en muelle, puerto o aeropuerto. Entregada en uno de esos lugares. Y miren que es claro, el vendedor entrega la mercancía y a partir de ahí los riesgos son del comprador. Los costos son del vendedor, pero los riesgos como tal son del comprador y los costos del vendedor. Acá en el DAP, permítanme, acá en el DAP, el vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta ese lugar de destino, en ese punto ahí acordado. Pero cuando entrega esa mercancía en muelle, puerto o aeropuerto, pues los costos o riesgos pasan a ser del comprador. Es muy importante. Sí, dime, ¿quién me va a preguntar? Yo, Cristian, y la manipulación que uno hace cuando ya llega el descargue, en otras palabras, ¿quién lo asume? Tú también como vendedor, Cristian. Tú también como vendedor. Es decir, Cristian, los costos de todo lo que se genere allá va a ser tuyo, pero los riesgos van a ser del comprador. Listo. Bueno. Lo bueno es que los D ya son muy poquitos, entonces solo tenemos 3. Entonces, bueno, seguimos con el DA. Costos de descarga, no se exige al vendedor que descargue la mercancía de los medios de transporte de llegada, o sea, no se le exige para que lo tenga presente. Sin embargo, si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte, miren, como les digo, es negociación ya con el cliente directamente. Si se da eso en el contrato de compra y venta, en la descarga, en el lugar de entrega, entonces esos costos serían por separado, ¿sí? Pero eso tiene que quedar muy claro en el contrato, perdón, en el contrato de compra y venta internacional. Tenemos el DPU, incluir el lugar de destino designado, entrega y riesgo. Entregada en lugar descargada, significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador. Cuando la mercancía, una vez descargada de los medios de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en un lugar de destino designado o en el punto acordado en ese lugar, si se acuerda a tal punto. Ya les explico acá la diferencia. Entonces estamos con el DPU. El vendedor corre con todos los riesgos que implica la mercancía. Si usted la cogió, se está dando cuenta entonces que acá lo que significa el DPU es que, a diferencia del anterior, el vendedor ya corre con
perdón, con lo que son costos y riesgos. Así ya entregue la mercancía. El DPU es la única o el único Inconter que exige al vendedor que descargue la mercancía en destino. Acuérdese que el anterior no le exige eso al vendedor. En el anterior Inconter, el DAP, mírelo por acá, no es exigente eso para el vendedor. Y llegamos al punto definitivo que es el DDP. El DDP es usted entregarle la mercancía al cliente, empresa, en sus instalaciones, con todo ya listo. Costos de nacionalización, costos de transporte allá internos. Cada uno de esos elementos son entregados allá bajo el DDP. Muchachos, hasta ahí, más o menos, repito, son como tal los términos que nosotros en este momento necesitamos entender para poder aplicar a nuestra matriz. Esos son los famosos términos Inconter o de comercio internacional que están rigiendo en este momento. Que si se da cuenta son muy sencillos. Es solo usted leerlos, adentrarse y mirar más o menos cada uno de ellos que lleva. Obviamente, muchachos, yo hoy les di la parte teórica, ¿sí? De esto vamos a desarrollar varios ejercicios, por no decir que muchos ejercicios. ¿Cuál es mi objetivo? Más trabajo, sí, pero no importa, va a aprender. Mi objetivo es que usted, en base a esa explicación teórica que yo le acabo de dar hoy, para la próxima semana me realice bajo la matriz que yo le voy a mandar el costeo de toda su exportación. Puede que, como no hemos trabajado todavía ejercicios prácticos, usted se enrede, pero no importa, yo quiero que se enrede. ¿Todos me escucharon bien esa parte? Que quede clara, que yo quiero que se enreden. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien, porque es que es ahí entonces donde ya usted va a saber solucionarlo. Usted va a tratar de buscar la solución. Yo quiero ver usted qué va a hacer en la matriz, solo con la parte teórica que le di hoy. Quiero revisar cómo se va a adentrar usted, sin haber realizado ejercicios prácticos todavía. Muchachos, ¿me están escuchando bien lo que Yasmín pretende? Sí, profe. O sea Sí, que profe. entonces, solo les voy a para la próxima semana la determinación de origen y la matriz de costos. Todavía no se me salgan, que ya les voy a mostrar la matriz de costos que van a trabajar. Ahorita se las voy a mandar por correo. Esa matriz es en base a toda la carreta y teoría que Yasmín le explicó en la clase pasada y en la clase de hoy. A toda esa carreta y teoría que Yasmín le explicó de Inconter hoy. Por favor, hágalo, ¿sí? Métase. Yasmín, es que me enredé, es que no sé, no importa, hágalo, trate de hacerlo, pero todo en base a su producto y a su país. Créanme
que vamos a encontrar de pronto dificultades, ¿cierto? Y que puede, o de pronto no, de pronto se les queda bien la matriz. Y puede también que devuelva todas las matrices, ¿sí? Y que nos toque volver a hacerla. ¿Por qué? Porque claro, van a haber confusiones, porque como todavía tampoco hemos empezado con el ejercicio práctico, pero yo sí quiero eso, que usted lo trate de hacer solo. En sus grupos, obviamente, mire, son 5, de a 6 en grupos. Entonces, métase, igual usted ya tiene también por allá referencias de los Inconteri, yo creo que ya, si no estoy mal, que con otros colegas ya los empezó a trabajar. O sea, que no va a llegar tan crudo a realizar esta matriz. Yo quiero ver cómo les va a ir, solo con la explicación teórica de hoy. Muchachos, ¿fui clara con la explicación? Sí, profe. Muy bien, entonces ya les voy a presentar la matriz que van a utilizar y que se las voy a mandar ahorita por correo. Permítanme, se las muestro acá. Es exactamente todo lo mismo, los elementos que van. No van a encontrar algunos, porque les dije que esta matriz es hecha en base a lo que yo pretendo en este momento, que es básico. Todos la están viendo. Profe, ya se quitó. Ya volvió. ¿Sí? Ahora sí. Sí, profe. Niños, esta es la matriz que van a trabajar conmigo. Esta es la matriz que me van a presentar a mí la próxima semana. Va a estar solo la próxima semana hasta total de costos CIF en puerto de destino. Luego les indico cómo van a hacer el DDP. ¿Fui clara? Sí, profe. Por favor, este es la matriz. Profe, Sí, dime. hasta total de costos y qué más. Nada, total de costos CIF, puerto de destino, que ahí dice. Ah, bueno, profe, gracias. Y que ya luego les digo cómo me van a hacer los costos para el DDP, que es para cada uno de los países a donde usted va a llegar. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces les recomiendo que esto lo pase a Excel para que les quede obviamente mucho mejor. Y en Excel esta matriz. Muchachos, entendido entonces el trabajo que vamos a tener para la próxima semana. Sí, profe. Profe, entonces trabajamos nuestros Sí, profe. costos. ¿Cómo, Cristian? Pues es decir, pues nos inventamos nuestros costos. Sí, claro. Todos esos costos son aproximados, inventados, pero acuérdate que en datos muy reales, porque tú ya debes tener una referencia del producto pues, que tú vas a exportar, cómo se da, qué costos hay. ¿Sí me entiendes, Cristian? No puede ser una cosa loca. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Muchachos, no, creo que ya fui clara, creo que terminamos entonces por hoy. Igual ahorita, al final del día, les envío un audio como con el resumen de la clase, por los que no pudieron escuchar bien, donde hubo interferencia, todo el cuento, y quedaríamos ok, si Dios quiere, para la próxima semana. Solo me presentan determinación de origen y la matriz de costos. Bueno, profe, gracias. A ustedes, Profe. muchachos. Sí, dime, Natalia. Yo sí tengo una pregunta y no sé si antes la ha resolvido, pero no me acuerdo si debemos hacer esa matriz de costos en pesos colombianos o en dólares. Esta matriz, en este momento, trabajémosla en pesos.
Trabajémosla en pesos y ya al final, cuando yo tenga todos esos costos, Natalia, la idea es que la manejemos al tipo de cambio que se esté manejando en la semana para poder sacar el valor o el precio final para la factura comercial, que ya les voy a indicar después cómo se hace eso. ¿Listo? Pero todo esto en pesos. Listo, profe. Gracias. A ti, Natalia. Les indico por qué en pesos, porque primero todos mis costos de exportación salen en pesos, pero acuérdese que mi factura comercial con el precio final sí sale en dólares, pero yo primero necesito saber todo aquí a nivel nacional en pesos cuánto me vale. Sí fui clara, muchachos. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muchachos, que descansen mucho el fin de semana y Dios mediante nos vemos la próxima semana, con la ayuda de Dios. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, recuerden que la clase queda grabada, acuérdense en la alternativa que ya tienen, ¿cierto? Yo les mandé el link y ahí van mirando. Listo, profe, muchas gracias, que estén muy bien, un feliz fin de semana. Lo mismo, que estés muy bien. Hasta luego y gracias. Tomás, ¿a usted qué